Bienvenido al estudio de la Palabra de Dios. Seguimos avanzando hoy con Hechos capítulo 9. Muy bien, recuerda, dale ahora la manito para que recomiendes este contenido. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. Somos la comunidad que se une a estudiar un capítulo diario. Hechos capítulo 9 para hoy nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Saulo sigue su cruzada de persecución de seguidores de Cristo y ahora va a Damasco, esto ubicado en Siria. Y llegando al final de su viaje, dice el relato aquí, que un gran resplandor de luz lo encegueció y por lo tanto cayó al suelo. Según los comentarios analizando este pasaje, era como el mediodía, cuando el sol está más radiante. Sin embargo, la luz que le iluminó a él, que lo encegueció en ese momento, fue mucho más fuerte que la luz del día o que la luz del sol. Así que Pablo cae, queda ciego en ese momento, y el relato sigue contando que algunas personas lo ayudaron a entrar allá a la ciudad que estaba cerca, y allí Pablo permanecía esperando recobrar su visión. Vamos al versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Le está hablando Jesús a Saulo. ¿Y qué le pregunta? ¿Por qué me persigues? Si Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, ¿por qué Jesús pregunta, ¿por qué me persigues? Como si lo estuviera haciendo a él. Precisamente, Jesús va con su pueblo, va con sus seguidores, y él, en la persecución que se le hacía a los seguidores, a los discípulos, él la sentía como si se la hicieran a él. Algo muy importante aquí, mis amigos, es que le importamos mucho al Señor. Jesús se identifica con nosotros. Eso sería la palabra. Jesús se identifica con sus seguidores, y lo que nos pasa a nosotros, Él lo siente también. Por lo tanto, Él está siempre listo para defendernos, para ayudarnos a seguir hacia adelante. Cuando estamos unidos a Cristo, Él estará con nosotros para socorrernos y defendernos. Y Pablo luego hace dos preguntas que son de las más importantes que nosotros debemos hacer. Dice el versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Aquí hay dos preguntas. La primera, ¿quién eres, Señor? Es una pregunta que todos debemos responder. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? En un encuentro cercano con Él, estudiando la palabra, tú y yo debemos responder esa pregunta. Yo no la puedo responder para ti. Esto es una pregunta personal. Tú debes hacértela. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es Dios? Y en un encuentro con Él, en la búsqueda, en la palabra de Dios y en la naturaleza y en todo lo que ves, en esa búsqueda de Dios, te vas a dar cuenta quién es el Señor, pero de manera personal. Una vivencia es lo que tú debes vivir en relación con el Señor. ¿Y qué quieres que yo haga? Pocos hacen esta pregunta. Si la hacemos, debemos ser humildes, sumisos para obedecer. Dejar de pensar en lo que otros hagan y mirar lo que nosotros estamos haciendo. Así que esta es otra pregunta que debemos hacerle todos los días al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que vaya? Todos debemos consultarlo al Señor. Y ser humildes, ser sumisos, porque el Señor nos va a decir qué es lo que debemos hacer y dónde debemos ir. Pero falta que obedezcamos cuando ya nos diga qué es lo que quiere de nosotros. Y Jesús le dijo a Saulo: mira, entra a Damasco y espera allí. Y Dios envió luego al profeta Ananías a la dirección donde estaba Saulo.
Ananías no sabía nada. Antes, según el relato, Ananías se asustó. Señor, ¿cómo voy a ir a orar por Saulo si él es un perseguidor de la iglesia? Yo soy parte de la iglesia, yo soy un seguidor tuyo, Señor. ¿Cómo voy a ir hacia allá? Seguramente me van a tomar preso, me van a martirizar, me van a golpear, no sé. Él tenía miedo, pero Dios le dijo a Ananías: tranquilo, avanza, que yo sé dónde está y lo que debes hacer, y debes hablar con valentía. Y de esa manera él fue allí donde estaba este hombre. Luego el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Después que llega Ananías, hace una oración por Pablo, Saulo o Pablo recobra la vista inmediatamente. Y habiendo tenido estas visiones y esta confirmación del llamado de Dios, se bautiza también. Ananías lo bautiza, dice el versículo 18. Recobró las fuerzas, tomó alimento y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Seguidamente él siguió a predicar, pero ahora a predicar de Jesucristo, no a tomar a nadie preso. Ahora de perseguidor se convirtió en un predicador. Y en los siguientes versículos hace un milagro, ocurre un gran milagro, es la resurrección de Tabita, que en griego es Dorcas, en el arameo Tabita. Y allí aparece lo siguiente que podemos leer en este mismo capítulo. Había entonces, versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole que viniera. Pedro viene, Pedro ora por Dorcas y le da la resurrección a través del poder de Cristo Jesús. Y dice allí el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. A partir del milagro vino la creencia. Grandes milagros ocurrieron en esa época. Dios los permitió, realmente a través de Jesucristo los ejecutó para que muchas personas más creyeran en el Salvador resucitado, en Jesucristo resucitado. Recuerda, amigos, debemos buscar la respuesta a 2 preguntas, nos dice este capítulo. ¿Quién eres, Señor? Y la otra, ¿qué quieres que yo haga? 2 preguntas que deben ser formuladas por nosotros de manera personal, en un encuentro con Dios. Nos vamos a dar cuenta quién es Dios, en la vivencia que tengamos con Él. Y Él nos va a decir también lo que debemos hacer y a dónde debemos ir, porque Él lo conoce todo. Así que te invito para que tengas eso en cuenta. Y recuerda que hemos sido enviados a compartir el Evangelio en todo lugar donde lleguemos, así como hizo Felipe, así como hizo Pedro, como hizo Juan y ahora también Saulo, que ahora llamamos Pablo, grandes predicadores que fueron transformados por el poder de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque nos has escogido para ser tus hijos. En este tiempo no tenemos la persecución que hubo para la iglesia cristiana primitiva. Por lo tanto, debemos aprovechar el momento y el tiempo para compartir con otros el mensaje de la esperanza. Señor, te ruego la bendición para todos los que están viendo este video, este programa, este capítulo de hoy, esta reflexión. Ayúdanos a todos a tener tu bendición. En Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, no olvides compartir. Y si no le has dado ahí a la manito, dale antes de irte, dale like, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. Un abrazo virtual para todos ustedes.